Habían sido horas de parto. Mi cuerpo entero era un grito de dolor, mientras mi mente oscilaba entre el agotamiento y una alegría inexplicable. Cuando por fin pusieron a mi hijo recién nacido en mis brazos, sentí que mi corazón podía estallar de amor. Sus pequeños deditos se envolvieron alrededor de mi índice con una fuerza sorprendente para alguien tan diminuto. Su respiración era suave y acompasada, y por un instante, nada más existía en el mundo. La habitación del Hospital Universitario de Valencia estaba en penumbra. Apenas un haz de luz se colaba por la persiana entreabierta, iluminando el rostro de mi pequeño. Tenía los ojos cerrados, la piel rojiza y arrugada, y una pelusilla oscura cubría su cabecita. Era perfecto. Perfecto y mío. La matrona, una mujer de mediana edad con ojos amables, me sonrió desde el pie de la cama. «Es precioso, Lucía», dijo con voz cálida. «Y está completamente sano». Asentí sin poder hablar, con lágrimas de felicidad rodando por mis mejillas. Después de 9 meses esperando este momento, por fin tenía a mi bebé en brazos. Nuestro bebé. De Miguel y mío. Pero entonces Miguel se inclinó hacia nosotros. Miró al bebé, nuestro bebé, con una expresión extraña. Su sonrisa no era de orgullo o alegría, sino algo más frío, más filoso. «Necesitamos una prueba de ADN para asegurar que es mío», dijo con tono casual, como quien comenta el clima o el tráfico de la ciudad. El aire en la habitación se congeló de repente. La matrona desvió la mirada, incómoda, y la enfermera que ordenaba algunos instrumentos en una bandeja se quedó inmóvil. El silencio se instaló como una niebla espesa y asfixiante. No pude responder. Solo abracé a mi hijo con más fuerza, parpadeando para contener las lágrimas que ahora tenían un sabor completamente diferente. Amargo. Doloroso. No tenía idea de dónde había salido esa acusación. Nunca había habido desconfianza entre nosotros, o al menos eso creía yo. Todo lo que podía sentir en ese momento era un dolor profundo y hueco. No solo por sus palabras, sino por la manera en que me miraba. Como si fuera una desconocida. «¿Qué estás diciendo?», logré articular finalmente, con un hilo de voz que apenas reconocí como mío. Miguel se enderezó, cruzando los brazos sobre su pecho. Vestía la misma camiseta gris que llevaba cuando llegamos corriendo a urgencias la noche anterior, cuando rompí aguas en medio de la cena con sus padres. Ahora tenía el pelo revuelto y una sombra de barba cubría su mandíbula. Parecía cansado, pero había algo más en su mirada. Algo que nunca había visto antes. «Solo digo que quiero estar seguro», respondió, evitando mis ojos. «Es lo normal, ¿no?» «¿Normal?» La palabra salió como un sollozo ahogado. «¿Te parece normal dudar de mí en este momento? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos?» La enfermera murmuró algo sobre volver más tarde y salió rápidamente de la habitación. La matrona la siguió, no sin antes darme una mirada compasiva. Nos quedamos solos, los tres. Mi hijo, ajeno a todo, se había quedado dormido en mis brazos. Miguel permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad que despertaba bajo el sol de la mañana. «No es sobre ti, Lucía», dijo finalmente. «Es solo precaución». «¿Precaución contra qué, exactamente?» Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. «Dime, Miguel. ¿Qué crees que he hecho?» Él no contestó. Solo sacudió la cabeza y salió de la habitación, dejándome sola con mi confusión y mi dolor. Miré el rostro de mi hijo dormido y traté de calmarme. Este debería ser el día más feliz de mi vida. Habíamos esperado tanto para este momento. 3 años de intentarlo, una pérdida devastadora en el camino, y finalmente la alegría de saber que estaba embarazada. Miguel había llorado cuando vio la prueba positiva. Había besado mi vientre cada noche durante 9 meses. Había pintado él mismo la habitación del bebé, un suave tono amarillo porque no quisimos saber el sexo hasta el nacimiento. Había sido él quien eligió el nombre si era niño, Daniel, como su abuelo. ¿Y ahora esto? ¿Ahora dudaba? ¿De dónde venía esta desconfianza repentina? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando la puerta se abrió nuevamente. Era Carmen, mi madre,
con un ramo de flores y una sonrisa radiante que se desvaneció en cuanto vio mi cara. «Hija, ¿qué pasa?». Se apresuró hacia mí, dejando las flores en la mesita de noche. «¿Estás bien? ¿El bebé está bien?». Asentí, incapaz de explicarle lo que acababa de suceder. ¿Cómo podría decirle que el hombre con el que llevaba 5 años casada, el hombre que juró amarme en la salud y en la enfermedad, acababa de acusarme implícitamente de serle infiel? «Estoy cansada, mamá», murmuré. «Ha sido una noche muy larga». Carmen me miró con ojos escrutadores. Mi madre siempre había tenido un sexto sentido para detectar cuando algo no estaba bien. «¿Dónde está Miguel?», preguntó, mirando alrededor como si esperara encontrarlo escondido en algún rincón. «Salió un momento», respondí, tratando de sonar normal. «Volverá pronto». Mi madre asintió, pero vi la duda en sus ojos. Se sentó en el borde de la cama y extendió los brazos. «Déjame sostener a mi nieto», pidió con voz suave. Le pasé al bebé con cuidado. Carmen lo acunó con la experiencia de quien ha criado a 3 hijos, y comenzó a susurrarle en ese lenguaje especial que tienen las abuelas. Mientras los observaba, sentí un dolor sordo en el pecho. Este debería ser un momento de unión, de celebración. La llegada de una nueva vida. El comienzo de nuestra familia. En lugar de eso, sentía como si algo se hubiera roto, algo invisible pero fundamental. Cerré los ojos, agotada. Quizás todo era un malentendido. Quizás Miguel solo estaba nervioso, abrumado por la responsabilidad. Quizás mañana todo volvería a la normalidad. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que algo había cambiado para siempre. Y tenía miedo de lo que eso significaba para nosotros. Para nuestro futuro. Para nuestro hijo. A la mañana siguiente, Miguel volvió a mencionar la prueba. Esta vez, estaba calmado pero firme. Entró en la habitación del hospital con un café en la mano y ojeras profundas bajo los ojos. Me pregunté si habría dormido en el coche, o si habría ido a casa de sus padres en Paterna, a las afueras de Valencia. He estado pensando, dijo después de un silencio incómodo, sobre lo de la prueba de ADN. Acababa de dar el pecho a Daniel y lo tenía sobre mi hombro, dándole suaves palmaditas en la espalda. Mi madre había salido para darnos un poco de privacidad, aunque sospechaba que en realidad estaba en el pasillo, llamando a mi padre para ponerlo al día. «No hay nada que pensar, Miguel», respondí con una calma que no sentía. «No vamos a hacer ninguna prueba. Es ridículo». Él se sentó en el borde de la cama, manteniendo cierta distancia entre nosotros. Era extraño. Este hombre que normalmente no podía estar a más de 1 metro de mí sin tocarme, ahora parecía incapaz de acercarse demasiado. «Es solo por tranquilidad, Lucía», insistió. Su voz sonaba razonable, casi conciliadora. «No es nada personal». Solté una risa amarga. «¿No es nada personal? ¿Estás de broma? ¿Qué podría ser más personal que esto?». Daniel comenzó a agitarse, tal vez percibiendo mi tensión. Lo mecí suavemente, tratando de calmarlo, de calmarme. «Mira», continuó Miguel, «sé que esto parece una locura. Pero necesito saberlo con certeza. Si todo está bien, como estoy seguro que lo está, podremos seguir adelante y olvidar todo este asunto». Me quedé mirándolo, tratando de entender qué pasaba por su cabeza. ¿De verdad creía lo que estaba diciendo? ¿Cómo podríamos seguir adelante y olvidar algo así? ¿Y qué ha cambiado?, pregunté. Llevamos 5 años juntos, Miguel. 3 intentando tener un hijo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente dudas de mí? Desvió la mirada, fijándola en el televisor apagado que colgaba en la pared frente a nosotros. «No es que dude», murmuró. «Es que, necesito estar seguro». Sentí una oleada de rabia subir por mi garganta. ¿Seguro de qué? ¿De qué no te he engañado? ¿De qué no me he acostado con otro hombre? ¿Es eso lo que piensas de mí? Daniel comenzó a llorar, asustado por el tono de mi voz. Lo acuné contra mi pecho, susurrándole palabras tranquilizadoras mientras las lágrimas corrían por mis mejillas.
Miguel se pasó una mano por el rostro, parecía agotado y confundido. No lo sé, Lucía. Solo sé que necesito hacer esto. Nos quedamos en silencio varios minutos. Afuera, la vida del hospital continuaba su curso. Podía escuchar el ruido de los carritos de comida en el pasillo, las voces de las enfermeras, el llanto lejano de algún otro bebé. Era extraño cómo el mundo seguía girando mientras el nuestro parecía haberse detenido. Finalmente, hablé. Si hacemos esta prueba, Miguel, las cosas no volverán a ser como antes. Lo sabes, ¿verdad? Él asintió, su mirada aún fija en algún punto indefinido. No puedes retirar una acusación así, continué. No puedes sembrar esta duda y esperar que no deje cicatriz. No es una acusación, protestó débilmente. No. ¿Entonces qué es? Porque desde donde yo estoy, parece exactamente eso. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana. El cielo de Valencia estaba despejado, un azul perfecto que contrastaba cruelmente con la oscuridad que sentía dentro. Te juro que no quiero hacerte daño, dijo, sin volverse. Solo necesito certeza. Después de 2 días de tensión y intercambios fríos, acepté. No porque creyera que era lo correcto, sino porque no veía otra salida. Miguel se había encerrado en su postura, inflexible, y yo estaba demasiado agotada física y emocionalmente para seguir luchando. La doctora Fernández, una genetista del hospital, vino a nuestra habitación para explicarnos el procedimiento. Era una mujer menuda, de unos 50 años, con gafas de montura roja y una expresión que oscilaba entre la compasión y el profesionalismo. Es un procedimiento estándar, explicó mientras preparaba el material. Tomaremos una muestra de la mucosa bucal del bebé y de ambos padres. Los resultados estarán listos en aproximadamente 3 días. Miré a Miguel, que estaba de pie junto a la ventana, como si quisiera estar lo más lejos posible de lo que estaba sucediendo. Ni siquiera había preguntado si la prueba podría hacerle daño al bebé. ¿Es seguro para él?, pregunté yo, sosteniendo a Daniel protectoramente. La doctora asintió con una sonrisa tranquilizadora. Completamente seguro. Solo frotaremos suavemente el interior de su mejilla con este bastoncillo. No sentirá más que una ligera molestia. Asentí, tragando el nudo que tenía en la garganta. La doctora se acercó y, con movimientos suaves pero seguros, tomó la muestra de Daniel, que protestó ligeramente pero se calmó en cuanto lo volví a acunar. Luego fue mi turno. Mientras la doctora frotaba el bastoncillo contra el interior de mi mejilla, sentí un sabor amargo que no tenía nada que ver con el procedimiento. Ahora usted, señor Herrera, dijo la doctora, volviéndose hacia Miguel. Él se acercó con paso rígido y se sometió al mismo procedimiento. Sus ojos encontraron los míos por un instante, y vi algo en ellos que no supe interpretar. ¿Culpa? ¿Determinación? ¿Miedo? La doctora guardó las muestras en pequeños tubos etiquetados y los colocó en una bolsa de plástico. Les llamaremos cuando tengamos los resultados, dijo, dirigiéndose principalmente a mí. Tal vez había notado la dinámica entre nosotros, o tal vez solo estaba siguiendo algún protocolo no escrito para estos casos. Gracias, murmuré. Cuando la doctora salió, el silencio volvió a caer pesadamente entre nosotros. Miguel se sentó en el sillón junto a la ventana, sacó su teléfono y comenzó a revisarlo, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Como si no acabáramos de someter a una prueba de paternidad al hijo que habíamos deseado durante tanto tiempo. Mis padres llegaron poco después. Mi madre, con su instinto infalible, notó inmediatamente que algo andaba mal. Me miró con preocupación mientras sostenía a Daniel en sus brazos, arrullándolo con una nana que recordaba de mi infancia. ¿Todo bien, cariño?, preguntó en un susurro, aprovechando que Miguel había salido al pasillo para atender una llamada. Quise decirle la verdad. Quise contarle sobre la dolorosa desconfianza de Miguel, sobre la prueba, sobre el abismo que parecía haberse abierto entre nosotros. Pero no pude. Las palabras se negaron a salir. Sí. Mamá, mentí. Solo estamos cansados. Ella me miró como solo una madre puede mirar a su hija, viendo a través de la mentira pero respetando la necesidad de mantenerla, al menos por ahora.
Sabes que estamos aquí para lo que necesites, ¿verdad?, dijo, apretando suavemente mi mano. Tu padre y yo. Para cualquier cosa. Asentí, sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver. Lo sé, mamá. Gracias. Miguel regresó y el resto de la visita transcurrió en una extraña normalidad forzada. Hablamos del tiempo, de la comida del hospital, de cuándo podríamos volver a casa. Nadie mencionó la tensión evidente, el silencio incómodo entre Miguel y yo, la manera en que evitaba mirar a Daniel. Esa noche, después de que mis padres se marcharan, me quedé sola con mi hijo. Miguel había murmurado algo sobre ir a casa a buscar algunas cosas que necesitábamos y no había vuelto. El reloj marcaba las 11:30. Miré a Daniel, dormido en su pequeña cuna hospitalaria junto a mi cama. Era tan perfecto, tan inocente. Ajeno a la tormenta que se había desatado con su llegada. Te quiero, susurré, acariciando su mejilla con un dedo. Pase lo que pase, siempre te querré. Me dije a mí misma que todo se solucionaría pronto. Una vez que los resultados confirmaran lo que yo ya sabía, Miguel vería lo ridículo de sus sospechas. Las cosas volverían a la normalidad. Teníamos que volver a la normalidad. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. Alguna barrera invisible se había levantado entre nosotros. Miguel no tocaba al bebé. No me besaba. Apenas me hablaba. Y yo me preguntaba si podríamos recuperarnos de esto, si el daño ya estaba hecho, irreparable y permanente. La espera de los resultados fue una tortura. Cada día, Miguel se volvía más distante. Pasó solo una noche en el hospital conmigo, durmiendo incómodamente en el sillón junto a la ventana. Después, cuando nos dieron el alta y volvimos a nuestro piso en el barrio de Ruzafa, comenzó a dormir en el sofá. Dijo que era para no molestarme con las tomas nocturnas del bebé, pero yo sabía que no era esa la razón. Pasaba la mayor parte del tiempo con su teléfono, encerrado en el pequeño estudio que habíamos acondicionado como despacho. A veces lo escuchaba hablar en voz baja, y cuando entraba en la habitación, colgaba apresuradamente o cambiaba de pantalla. Una tarde, mientras Daniel dormía después de comer, me acerqué silenciosamente a la puerta entreabierta del estudio. Miguel estaba de espaldas a mí, hablando por teléfono. Sí, ya lo sé, decía en voz baja. Pero tengo que estar seguro. No, no puedo simplemente preguntarle. ¿Crees que no lo he intentado? Se pone a la defensiva inmediatamente. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera oírlo. ¿Con quién hablaba? ¿De qué tenía que estar seguro? 3 días más, como mucho, continuó. Luego sabré la verdad y podré decidir. Sí, te mantendré informada. Retrocedí silenciosamente hacia el pasillo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estaba hablando de la prueba de paternidad? ¿Con quién? ¿Y qué significaba eso de decidir? Cuando volví al salón, Daniel comenzaba a despertarse. Lo tomé en brazos, meciéndolo suavemente mientras trataba de ordenar mis pensamientos. La desconfianza de Miguel parecía tener raíces más profundas de lo que había imaginado. No era solo una duda pasajera, un miedo irracional de nuevo padre. Parecía algo más calculado, más premeditado. Comencé a cuestionarlo todo. ¿Había planeado esto desde el principio? ¿Estaba buscando una salida? O peor aún, ¿alguien le había dicho algo? ¿Un rumor? ¿Una mentira? Repasé mentalmente los últimos meses juntos, buscando pistas. Pero no encontré nada. Nuestra relación había sido normal, incluso especialmente buena durante el embarazo. Miguel había estado atento, cariñoso. Habíamos ido juntos a todas las ecografías. Habíamos escogido nombres, comprado ropa, montado la cuna. Nada indicaba que desconfiara de mí. Entonces, ¿qué había cambiado? La respuesta llegó esa misma noche, de la forma más inesperada. Estaba dando de cenar a Daniel en el dormitorio cuando oí el timbre del portero automático. Miguel atendió, y luego escuché la puerta principal abrirse y voces en el recibidor. Una era la de Miguel, la otra, era de una mujer.
Acomodé a Daniel en su cuna y me acerqué al pasillo, tratando de escuchar. La puerta del estudio se había cerrado, pero aún así podía oír fragmentos de la conversación. «No puedes seguir así, Miguel», decía la mujer. Su voz me resultaba vagamente familiar. «¿Y qué sugieres que haga?», respondió él, con un tono que nunca le había oído usar conmigo. Era duro, cortante. Hablar con ella, por supuesto. Contarle la verdad. ¿La verdad? La risa de Miguel sonó amarga, casi cruel. «¿Cuál verdad, Silvia?» «La que me contaste tú». «Silvia». El nombre me golpeó como una bofetada. Silvia Mendoza, una compañera de trabajo de Miguel en el bufete de abogados. La había conocido en varias cenas de empresa, una mujer alta y elegante, con una sonrisa perfecta y ojos que parecían calcular constantemente. Nunca me había caído bien, aunque no podría explicar exactamente por qué. «Sabes que no te mentiría sobre algo así», continuó ella. Lo escuché claramente. Estaban hablando de ello en el baño, no sabían que yo estaba allí. «Pero no tiene sentido», protestó Miguel. «Conozco a Lucía. No haría algo así. La gente cambia, Miguel. Las embarazadas tienen impulsos». No pude escuchar más. Retrocedí hacia el dormitorio, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Así que era eso. Un rumor. Un maldito rumor de oficina había destruido la confianza de mi marido en mí. Me senté en la cama, tratando de respirar. La rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho, formando un nudo que amenazaba con ahogarme. ¿Cómo podía Miguel dar crédito a algo así? ¿Cómo podía creer a esa mujer por encima de mí, de todos nuestros años juntos? Cuando escuché la puerta principal cerrarse, me sequé las lágrimas y respiré hondo. Miguel apareció en el marco de la puerta del dormitorio unos minutos después. Parecía sorprendido de verme despierta. «¿Quién era?», pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Vaciló un momento, pero luego respondió. «Silvia. De la oficina. Vino a traerme unos documentos». Una mentira. Tan fácil, tan natural. Me pregunté cuántas más me habría dicho en estos días. ¿A las 10 de la noche? Mi voz sonaba extrañamente calmada, incluso para mí. «Es un caso importante», murmuró, desviando la mirada. «Hay plazos que cumplir». Asentí lentamente, como si le creyera. «Claro. Entiendo». Se quedó allí, indeciso, como si quisiera decir algo más. Finalmente, murmuró unas buenas noches y se dirigió hacia el salón, donde había improvisado su cama en estos días. Daniel lloró esa noche más que nunca. Tal vez sentía la tensión, el dolor que flotaba en el aire de nuestro hogar. Me pasé horas meciéndolo, cantándole, tratando de calmarlo mientras las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas. Miguel no vino a ayudar. Ni siquiera se asomó para ver si necesitaba algo. Lo hacía todo sola, alimentar a Daniel, cambiarle, consolarle cuando lloraba a las 3 de la madrugada. Miguel apenas sostenía al bebé. Y eso me rompía el corazón. Y me enfurecía. Al día siguiente, cuando Miguel se fue a trabajar, llamé a mi hermana Elena. Necesitaba hablar con alguien antes de volverme loca. ¿Puedes venir?, le pregunté, sin poder ocultar el temblor en mi voz. Necesito ayuda. Elena llegó en menos de una hora. Vivía en Alboraya, un pueblo cercano a Valencia, y había dejado a sus 2 hijos con su marido para venir a verme. En cuanto entró y vio mi cara, supo que algo iba muy mal. «Dios mío, Lucía, ¿qué pasa?», dejó caer su bolso en el suelo y me abrazó. Ese simple gesto de afecto desató todo lo que había estado conteniendo. Entre lágrimas, le conté todo. La acusación de Miguel al nacer Daniel, la prueba de paternidad, su distanciamiento, y finalmente, lo que había escuchado la noche anterior. Elena me escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a la indignación. «¿Me estás diciendo?», dijo cuando terminé, «que Miguel está dudando de ti por un chisme de oficina? ¿Un rumor que le contó esa Silvia?».
Asentí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Eso, creo. No estoy segura de qué le dijo exactamente, pero parece que le hizo creer que pude haber estado con otro. Elena soltó una palabrota que normalmente me habría hecho reír. Es ridículo. Es completamente absurdo. Tú no eres así. Lo sé, suspiré. Pero él parece convencido. O al menos, lo suficientemente dudoso como para querer hacer la prueba. Mi hermana se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro, algo que siempre hacía cuando estaba enfadada. ¿Y por qué no te lo dijo? ¿Por qué no te preguntó directamente en lugar de someterte a esta humillación? Era la misma pregunta que yo me había estado haciendo. No lo sé. Tal vez tenía miedo de mi respuesta. O tal vez en el fondo sabe que no es cierto, pero necesitaba comprobarlo de todas formas. Elena se detuvo frente a mí, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y rabia. Escúchame, Lucía. Cuando lleguen los resultados y confirmen lo que todos sabemos, que ese precioso bebé es hijo suyo, Miguel tendrá mucho que explicar. Y tú tendrás que decidir si puedes perdonar esto. No había pensado en eso. Había estado tan centrada en superar estos días, en demostrar mi inocencia, que no me había detenido a pensar en lo que vendría después. ¿Podría perdonar a Miguel por dudar de mí de esta manera? ¿Podríamos reconstruir lo que se había roto? No lo sé, admití. Ahora mismo, solo quiero que termine esta pesadilla. Elena se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. Estoy aquí, ¿vale? Para lo que necesites. Y mamá y papá también estarían si les contaras lo que está pasando. Negué con la cabeza. No quiero preocuparlos. Ya sabes cómo es papá. Querría matar a Miguel. Mi hermana sonrió levemente. No sería la única. Daniel comenzó a llorar en ese momento, despertando de su siesta. Elena se levantó inmediatamente. Yo voy, dijo. Tú descansa un poco. La vi desaparecer en el dormitorio y cerré los ojos, agradecida por este pequeño respiro. Era la primera vez en días que no tenía que estar pendiente de cada sollozo, de cada necesidad. Cuando Elena volvió con Daniel en brazos, tenía una expresión diferente en su rostro. Es idéntico a Miguel, dijo, mirando al bebé con ternura. Tiene sus mismos ojos, su nariz. ¿Cómo puede dudar? Me encogí de hombros, con una sonrisa triste. Eso mismo me pregunto yo. Elena se quedó todo el día, ayudándome con Daniel, preparando comida, simplemente haciéndome compañía. Cuando Miguel llegó del trabajo, parecía sorprendido de encontrarla allí. Elena, dijo, con una sonrisa forzada. No sabía que vendrías. Mi hermana le dirigió una mirada que habría congelado el Mediterráneo en pleno agosto. Vine a ver cómo estaba mi hermana y mi sobrino, respondió secamente. Parecía que necesitaban compañía. Miguel captó el tono, la acusación implícita, pero no dijo nada. Solo asintió y murmuró algo sobre tener trabajo que hacer, desapareciendo en el estudio. Cobarde, susurró Elena cuando la puerta se cerró. Esa noche, después de que Elena se marchara, prometiendo volver al día siguiente, me enfrenté a Miguel. Estaba harta de las mentiras, de los silencios, de la distancia. ¿Hasta cuándo va a durar esto?, pregunté, encontrándolo en la cocina, donde preparaba un sándwich. ¿Hasta cuándo vas a tratarme como si hubiera cometido algún tipo de crimen? Miguel se quedó inmóvil, con el cuchillo suspendido sobre el pan. No sé de qué hablas. Sabes perfectamente de qué hablo, insistí, mi voz más firme de lo que esperaba. Estos días han sido un infierno. No me hablas, no tocas a Daniel, duermes en el sofá. Y todo por un rumor. Su cabeza se levantó bruscamente. ¿Qué? Te escuché anoche, Miguel. Con Silvia. Sé que ella te contó algún chisme de oficina que te hizo dudar de mí. Palideció visiblemente, dejando el cuchillo sobre la encimera. No es así. Comenzó, pero le interrumpí. No me mientas más, dije, las lágrimas amenazando con volver. Por favor.
Ya no puedo soportarlo. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que le había visto hacer 1000 veces cuando estaba nervioso o estresado. Es complicado, Lucía. Entonces explícamelo, supliqué. Dime qué te dijo Silvia para que dudaras así de mí, de nosotros. Miguel me miró durante lo que pareció una eternidad. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y salió de la cocina. Escuché la puerta del estudio cerrarse con un golpe suave pero definitivo. Me quedé allí, sola en la cocina, con un dolor que parecía crecer por momentos. Había traído vida a este mundo, y en lugar de amor, había recibido sospecha y silencio. Esa noche, acosté a Daniel en su cuna y me senté junto a él, viéndolo dormir. Era tan pequeño, tan perfecto. Y era nuestro hijo. De Miguel y mío. Pronto, la prueba lo confirmaría, y todo volvería a la normalidad. O eso esperaba. 3 días después, la doctora Fernández llamó. Estaba preparando la comida mientras Daniel dormía en su Moisés junto a la ventana del salón. El sonido del teléfono me sobresaltó, haciendo que casi dejara caer la sartén. ¿Señora Herrera? Soy la doctora Fernández, del Hospital Universitario. Tenemos los resultados, dijo con un tono extraño, cuidadoso, casi nervioso. ¿Podrían venir usted y su marido esta tarde? Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué quería vernos en persona? Si todo estaba bien, ¿cómo debía estarlo? ¿No podrías ampliamente decírnoslo por teléfono? ¿Ocurre algo?, pregunté, con la voz más firme que pude encontrar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Preferiría hablar con ustedes en persona, señora Herrera. Entiendo, respondí, aunque no entendía nada. Estaremos allí. Llamé a Miguel al trabajo. A pesar de todo lo que había pasado en estos días, a pesar del dolor y la rabia que sentía, necesitaba que estuviera conmigo para esto. La doctora ha llamado, dije cuando respondió. ¿Quiere vernos esta tarde? ¿Te ha dicho algo? Su voz sonaba tensa. No. Solo que prefiere decirnos los resultados en persona. Hubo una pausa. Estaré en casa en 1 hora, dijo finalmente, y colgó. Mientras esperaba, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Por qué querría la doctora vernos personalmente? ¿Habría algún problema con las muestras? ¿O acaso? No, era imposible. Daniel era nuestro hijo. Lo había llevado 9 meses en mi vientre. Lo había traído al mundo después de horas de dolor. Era nuestro. Miguel llegó puntual, como siempre. Parecía haber envejecido años en estos pocos días. Tenía ojeras profundas y su barba, normalmente bien recortada, estaba descuidada. ¿Estás lista?, preguntó, sin saludar, sin preguntar cómo estaba, sin mirar siquiera a Daniel. Sí, respondí secamente. Solo necesito cambiar a Daniel y podemos irnos. El trayecto hasta el hospital fue silencioso. Miguel conducía con la mirada fija en la carretera, mientras yo sostenía a Daniel en mis brazos, negándome a ponerlo en la sillita del coche para poder sentir su calor, su peso, asegurarme de que era real, de que era mío. Las calles de Valencia pasaban a nuestro lado, la avenida del puerto, el viejo cauce del río Turia convertido en jardín, el imponente edificio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias brillando bajo el sol de la tarde. Era un día hermoso, uno de esos días perfectos de primavera que hacen que la ciudad parezca sacada de un cuento. Pero para nosotros, era el día más oscuro. Llegamos al hospital y nos dirigimos directamente a la consulta de la doctora Fernández. Su secretaria nos hizo pasar sin espera, otra señal de que algo no iba bien. La doctora nos recibió con una sonrisa tensa. Nos invitó a sentarnos frente a su escritorio, donde un sobrecerrado esperaba. Miguel se sentó rígido, con las manos apoyadas en las rodillas. Yo me acomodé con Daniel en brazos, negándome a soltarlo. Gracias por venir, comenzó la doctora. Tomó el sobre y lo abrió lentamente. Como saben, hemos analizado las muestras de ADN de los 3. Normalmente, estos análisis son bastante rutinarios y confirman lo que ya sabemos, que los padres son, efectivamente, los padres biológicos del niño.
Hizo una pausa, mirándonos a los dos. Sin embargo, en este caso, los resultados han sido inesperados. Miguel se inclinó hacia adelante. Yo me quedé inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera hacer que el mundo se desmoronara. Hemos repetido el análisis 2 veces para estar seguros, continuó la doctora, mirando el papel que tenía delante. Y debo decirles que, el ADN del bebé no coincide con ninguno de ustedes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. No podía entender lo que estaba diciendo. Era imposible. Absurdo. ¿Qué quiere decir?, susurré, apretando instintivamente a Daniel contra mi pecho. La doctora se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Significa que este niño, biológicamente no pertenece a ninguno de ustedes. Parece que ha habido un intercambio, una confusión. Este bebé no es su hijo biológico. Miguel se puso de pie, furioso. Su silla cayó hacia atrás con un estruendo que hizo llorar a Daniel. Esto no es posible, gritó, golpeando el escritorio con el puño. Tiene que haber algún error. La doctora levantó las manos, tratando de calmarlo. Entiendo su reacción, señor Herrera. Es totalmente comprensible. Pero le aseguro que no hay error en los análisis. Los hemos repetido precisamente para descartar cualquier equivocación. Yo seguía sentada, meciendo a Daniel que lloraba asustado por el ruido, por la tensión que sin duda percibía. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. ¿No era nuestro hijo? ¿Cómo podía ser posible? Yo lo había dado a luz. Había sentido cada contracción, cada empuje. Había escuchado su primer llanto. Tiene que haber una explicación, dije finalmente, con voz temblorosa. Yo di a luz a este bebé. Estuve consciente todo el tiempo. Lo vi nacer. La doctora asintió comprensivamente. Lo entiendo, señora Herrera. Y es por eso que ya hemos contactado con la administración del hospital. Este tipo de situaciones, aunque extremadamente raras, pueden ocurrir. Un intercambio en la sala de recién nacidos, una confusión de identificaciones. ¿Está diciendo que alguien cambió a nuestro bebé? La voz de Miguel era puro hielo ahora. ¿Que alguien en este hospital tomó a nuestro hijo y nos dio otro en su lugar? No estamos seguros. ¿De qué ocurrió exactamente?, respondió la doctora. Pero es la explicación más probable, sí. Me quedé mirando a Daniel, que poco a poco se había calmado en mis brazos. Sus pequeños ojos me miraban fijamente, confiados, inocentes. ¿No era mi hijo? ¿No era nuestro hijo? Era imposible. Lo había amado desde el primer momento, había reconocido en él rasgos de Miguel, de mi padre, incluso míos. ¿Cómo podía no ser nuestro? ¿Y qué pasa ahora?, pregunté, sintiendo una extraña calma en medio de la tormenta. ¿Qué se supone que debemos hacer? La doctora suspiró. Ya hemos iniciado un protocolo para estos casos. Es muy raro, pero existe. El primer paso es informar a la dirección del hospital, lo cual ya hemos hecho. También, tenemos la obligación de notificar a las autoridades. ¿Las autoridades?, preguntó Miguel. ¿Se refiere a la policía? Sí, confirmó la doctora. Dada la naturaleza de los resultados, estamos obligados a notificar a la policía. Lo siento, pero esto podría ser un caso criminal. Criminal. La palabra cayó como un mazazo. Lo que había comenzado como una dolorosa prueba de confianza entre Miguel y yo, se había convertido en una pesadilla aún mayor. ¿Y mientras tanto? Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. ¿Qué hacemos con Daniel? ¿Qué pasa con nuestro verdadero hijo? La doctora nos miró con compasión. Por ahora, el bebé debe quedarse con ustedes. Son sus padres legales, según el registro. En cuanto a su hijo biológico. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Iniciaremos una investigación para determinar dónde está y qué ha ocurrido exactamente. Miguel se pasó una mano por el rostro, parecía desorientado. Esto es una locura, murmuró.
Una completa locura. La doctora nos explicó que un representante de la policía vendría a hablar con nosotros ese mismo día. Nos dio algunos folletos sobre apoyo psicológico para situaciones traumáticas y nos aseguró que el hospital haría todo lo posible para resolver la situación. Salimos de la consulta en estado de shock. Caminamos por los pasillos del hospital como fantasmas, sin hablar, sin mirarnos siquiera. Daniel dormía en mis brazos, ajeno al caos que acababa de desatarse a su alrededor. Cuando llegamos al coche, Miguel se quedó parado junto a la puerta del conductor, con las llaves en la mano, inmóvil. «No es culpa tuya», dijo finalmente, sin mirarme. «Lo siento, por haber dudado». No supe qué responder. Parte de mí quería gritarle, reprocharle su desconfianza, el daño que me había hecho. Pero otra parte entendía que nada de eso importaba ahora. Estábamos juntos en esta pesadilla. «Vamos a casa», dije simplemente. «Tenemos que pensar qué vamos a hacer». Durante el trayecto de vuelta, mi mente no dejaba de dar vueltas a una sola pregunta: si este bebé que sostenía en mis brazos, que había amado desde el primer momento, no era nuestro hijo biológico, ¿dónde estaba nuestro verdadero bebé? ¿Quién lo tenía? ¿Lo estarían cuidando bien? ¿Sabría esa otra familia lo que había ocurrido? Y lo más importante, ¿cómo íbamos a encontrarlo? «Esto no es posible», repitió Miguel por enésima vez mientras dábamos vueltas por el salón de nuestro piso. «Tiene que haber algún error en las pruebas». Yo estaba sentada en el sofá, con Daniel dormido en mis brazos. No podía dejarlo en la cuna. No podía soltarlo ni un segundo. Como si al hacerlo, pudiera desaparecer también. «La doctora dijo que repitieron las pruebas», murmuré. Mi voz sonaba extrañamente distante, como si perteneciera a otra persona. «2 veces». Miguel se detuvo frente a mí, pasándose las manos por el pelo en un gesto desesperado que le había visto hacer 1000 veces antes, cuando un caso en el bufete se complicaba. Pero esto no era un caso legal. Esto era nuestra vida. «Voy a pedir otra opinión», declaró. «Conozco a un genetista en Barcelona. Le pediré que repita las pruebas». Asentí sin decir nada. Sabía que era inútil, pero entendía su necesidad de hacer algo, de sentir que tenía algo de control sobre esta situación imposible. El timbre del portero automático nos sobresaltó a los 3. Daniel se despertó llorando, y yo lo mecí suavemente mientras Miguel iba a atender. «Sí». Su voz sonaba tensa, defensiva. «Policía Nacional», respondió una voz masculina a través del interfono. «Inspectora Raquel Vega, inspector Luis Moreno. Estamos aquí por el caso del hospital universitario». Miguel me miró, buscando confirmación. Asentí levemente. La doctora nos había dicho que vendrían. Esto era real. Estaba sucediendo. «Tercer piso, puerta B», indicó Miguel al intercomunicador, y pulsó el botón para abrir la puerta del edificio. Los minutos que tardaron en subir fueron eternos. Miguel se sentó a mi lado en el sofá, y por primera vez en días, sentí su mano buscando la mía. Se la di, agradecida por este pequeño gesto de unidad. Íbamos a necesitarla. El timbre de la puerta sonó y Miguel se levantó para abrir. Entró seguido de 2 personas, una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido en una coleta severa y ojos perspicaces, y un hombre algo mayor, de complexión atlética y expresión seria. «Soy la inspectora Raquel Vega», se presentó la mujer, mostrándonos su placa. «Y este es mi compañero, el inspector Luis Moreno. ¿Podemos sentarnos?». Les indicamos los sillones frente al sofá, y volvimos a tomar asiento. Daniel se había calmado y miraba con curiosidad a los recién llegados. «Entendemos que están pasando por una situación muy difícil», comenzó la inspectora Vega, con un tono profesional pero amable. «Hemos hablado con la doctora Fernández y estamos al tanto de los resultados de las pruebas de ADN». «Tiene que haber un error», interrumpió Miguel. «Es imposible que». La inspectora levantó una mano para detenerlo suavemente. «Señor Herrera, comprendo su incredulidad. Pero por el momento, debemos trabajar con la información que tenemos. El hospital ha iniciado ya una investigación interna y nosotros estamos colaborando.
Necesitamos hacerles algunas preguntas para entender mejor qué pudo haber ocurrido. El inspector Moreno sacó una libreta y un bolígrafo, preparándose para tomar notas. ¿Puede contarnos exactamente cómo fue el nacimiento?, preguntó la inspectora, dirigiéndose a mí. Cada detalle puede ser importante. Respiré hondo, tratando de ordenar mis recuerdos. Fue el martes pasado. Estábamos cenando en casa de mis suegros cuando rompí aguas. Miguel me llevó inmediatamente al hospital universitario. Llegamos alrededor de las 9 de la noche. ¿Quién les atendió?, preguntó el inspector Moreno, sin levantar la vista de su libreta. Una matrona, Carmen Sáez, creo que se llamaba. ¿Y el doctor? Mendoza, Alejandro Mendoza. ¿Estuvo consciente durante todo el parto? Asentí. Sí. Fue un parto natural, sin complicaciones. Difícil, claro, pero normal. Daniel nació a las 3:27 de la madrugada del miércoles. ¿Y después del nacimiento? Lo pusieron en mi pecho inmediatamente, recordé, mirando a Daniel, que ahora jugueteaba con un botón de mi blusa. Estuvo conmigo unos minutos, y luego se lo llevaron para limpiarlo, pesarlo y hacer las comprobaciones rutinarias. Miguel fue con él. La inspectora se volvió hacia Miguel. ¿Es eso correcto, señor Herrera? ¿Usted acompañó al bebé? Miguel asintió, frunciendo el ceño como si tratara de recordar con exactitud. Sí, fui con una enfermera, no recuerdo su nombre. Llevó al bebé a una sala donde había otros recién nacidos. Le pusieron una pulsera de identificación en el tobillo, le tomaron las huellas de los pies, lo pesaron, todo lo normal. ¿Y en algún momento perdió de vista al bebé? Miguel se quedó inmóvil, pensativo. Puede que sí, me llamaron para firmar unos papeles. Fueron solo unos minutos. La inspectora y el inspector intercambiaron una mirada significativa. ¿Cuántos bebés había en esa sala?, preguntó la inspectora. No muchos, 3 o 4, creo. ¿Recuerdas si había algún otro bebé varón, de características similares? Miguel palideció visiblemente. No, no lo sé. No me fijé. Me sentí repentinamente mareada. La posibilidad de que en esos breves minutos, alguien hubiera cambiado a nuestro hijo, parecía cada vez más real y aterradora. ¿Tienen la pulsera de identificación del bebé?, preguntó el inspector Moreno. Asentí y me levanté para buscarla. La habíamos guardado como recuerdo, junto con la pinza del cordón umbilical y otros pequeños tesoros de ese día. Volví con la pequeña pulsera de plástico blanco, donde se leía claramente, Herrera Martín, varón, 3.250 gramos, 3:27, 5 de mayo de 2025. La inspectora la examinó cuidadosamente y la guardó en una bolsa de plástico. Vamos a comprobar el número de registro y a verificar todos los nacimientos que se produjeron esa noche en el hospital. ¿Creen que fue un error?, preguntó Miguel, con voz tensa. ¿Una confusión accidental? La inspectora Vega nos miró con gravedad. En este momento no podemos descartar ninguna posibilidad. Podría haber sido un error humano, sí. Pero también podría tratarse de algo más, deliberado. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estás sugiriendo que alguien pudo haber cambiado a los bebés a propósito? Mi voz sonaba estrangulada, apenas reconocible. Es una posibilidad que tenemos que investigar, respondió la inspectora con cautela. Por eso necesitamos que nos cuenten todo, si notaron algo extraño durante su estancia en el hospital, si alguien mostró un interés inusual en el bebé, cualquier cosa que les pareciera fuera de lo normal. Miguel y yo nos miramos, tratando de recordar. Los días en el hospital habían sido una nebulosa de cansancio, dolor y alegría. ¿Habíamos notado algo? Hubo una enfermera, comenzó Miguel, dubitativo. No recuerdo su nombre, pero venía a menudo a ver al bebé. Más de lo que parecía necesario. Pensé que solo estaba siendo amable. ¿Podría describirla? Alta, delgada, pelo rubio recogido en un moño. Bastante joven, quizás 30 años. Tenía acento, no sé, del norte quizás.
Galicia o Asturias. El inspector Moreno anotó rápidamente la descripción. ¿Algo más que recuerden sobre ella? ¿Un detalle distintivo, tal vez? Miguel frunció el ceño, concentrándose. Tenía un pequeño tatuaje en la muñeca. Una mariposa, creo. La inspectora asintió, aparentemente satisfecha con este detalle concreto. Bien, investigaremos a todo el personal que estaba de guardia esa noche. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba. ¿Qué pasa con Daniel? ¿Qué pasa con nuestro verdadero hijo? La inspectora Vega se inclinó hacia adelante, con expresión seria pero compasiva. Por el momento, como les ha dicho la doctora Fernández, el bebé debe quedarse con ustedes. Son sus padres legales según el registro civil. En cuanto a su hijo biológico. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Vamos a revisar todos los nacimientos que se produjeron esa noche y los días cercanos. Si hubo un intercambio, localizaremos a la otra familia. Pero esto es... Miguel se levantó, incapaz de contener su frustración. ¿Y si no fue un intercambio? ¿Y si alguien se llevó a nuestro hijo fuera del hospital? ¿Y si está en peligro? La inspectora mantuvo la calma. Señor Herrera, entiendo su preocupación. Pero en este momento no hay evidencia de un secuestro. Lo más probable, basándonos en casos similares, es que se trate de un intercambio accidental o, en el peor de los casos, deliberado entre dos recién nacidos. Si fue así, su hijo biológico está con otra familia que probablemente está pasando por la misma confusión que ustedes ahora mismo. Traté de asimilar esta idea. En algún lugar de Valencia, quizás incluso en nuestro mismo barrio, podría haber una familia cuidando a nuestro verdadero hijo, sin saber que no era suyo biológicamente. La idea era tan extraña, tan abrumadora, que apenas podía procesarla. El hospital ya ha comenzado a revisar sus registros, continuó la inspectora. Y nosotros vamos a interrogar a todo el personal que estuvo presente esa noche. También examinaremos las grabaciones de las cámaras de seguridad. ¿Cuánto tiempo llevará todo esto?, pregunté, desesperada ante la idea de la espera. No puedo darles un plazo exacto, respondió la inspectora con honestidad. Pero les aseguro que este caso es prioritario. Entendemos la angustia que están sintiendo y haremos todo lo posible para resolver esto lo antes posible. Nos dejaron sus tarjetas y nos pidieron que les llamáramos si recordábamos cualquier otro detalle, por insignificante que pareciera. Antes de irse, la inspectora Vega se detuvo junto a mí y puso una mano sobre mi hombro. Sé que esto es increíblemente difícil, dijo en voz baja. Pero trate de mantenerse fuerte. Por el bien del bebé y por el suyo propio. Cuando se fueron, Miguel y yo nos quedamos en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Daniel se había quedado dormido en mis brazos, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor. Voy a preparar algo de comer, dijo finalmente Miguel, rompiendo el silencio. Era un gesto tan normal, tan cotidiano, que casi me hizo sonreír. En medio del caos, necesitábamos esos pequeños anclajes a la normalidad. Gracias, respondí suavemente. Mientras lo veía moverse por la cocina, sentí que algo había cambiado entre nosotros. La barrera invisible que se había levantado con su acusación había caído, arrasada por esta nueva y mucho más grande crisis. Ahora estábamos juntos en esto, unidos por el dolor y la incertidumbre, pero también por la determinación de encontrar la verdad. Miré a Daniel, durmiendo pacíficamente en mis brazos. No importaba lo que dijeran las pruebas de ADN. Durante estos días, había sido mi hijo. Lo había alimentado, lo había consolado cuando lloraba, había aprendido a reconocer sus diferentes tipos de llanto, a saber cuando tenía hambre, cuando estaba incómodo, cuando simplemente quería que lo sostuviera. Había llegado a amarlo con una intensidad que no creía posible. Y ahora tenía que enfrentarme a la posibilidad de que en algún momento, tendría que entregarlo a su verdadera familia biológica. La idea me provocaba un dolor físico, como si alguien estuviera arrancando una parte de mí. Pero al mismo tiempo, en algún lugar, estaba nuestro verdadero hijo. El bebé que había llevado dentro de mí durante 9 meses. El que había sentido dar patadas y moverse.
el que había imaginado y soñado durante tanto tiempo. Y ahora estaba en brazos de otra mujer, que también habría llegado a amarlo como yo amaba a Daniel. ¿Cómo íbamos a sobrevivir a esto? ¿Cómo podría cualquiera de nosotros, cualquiera de las dos familias, soportar lo que vendría después? Los días siguientes fueron una confusa mezcla de shock, llamadas telefónicas y visitas. La noticia se filtró a los medios de comunicación con una rapidez alarmante. Error en el hospital universitario, 2 bebés intercambiados, rezaban los titulares. Algunos periódicos locales como Las Provincias y Levante MV publicaron artículos especulativos sobre lo ocurrido. Los canales de televisión enviaron reporteros a apostarse frente a nuestro edificio. Miguel tuvo que pedir una excedencia temporal en el bufete. Yo, que estaba de baja por maternidad, agradecí no tener que enfrentarme además a mis compañeros de la escuela primaria donde trabajaba como maestra. No habría soportado sus miradas de compasión, sus preguntas incómodas, por bien intencionadas que fueran. Apenas salía del apartamento, temerosa de los reporteros, de las miradas, de lo desconocido. El mundo exterior parecía amenazante, hostil. Solo me sentía segura dentro de estas paredes, con Daniel en mis brazos. Miguel y yo habíamos dejado de pelear. El shock había silenciado incluso nuestro dolor. En su lugar, había surgido una extraña tregua, una alianza frágil pero necesaria. Éramos como 2 supervivientes de un naufragio, aferrados a la misma tabla en medio de una tormenta. Necesitamos un abogado especializado, dijo Miguel una mañana, mientras yo daba el biberón a Daniel. Alguien que conozca este tipo de casos. Levanté la vista, sorprendida. ¿Hay abogados que se especialicen en intercambios de bebés? Miguel esbozó una sonrisa triste, la primera que le veía en días. No exactamente. Pero hay expertos en derecho de familia, en negligencia médica. Tengo un compañero en el bufete, Javier Alarcón, que podría ayudarnos. Asentí lentamente. A pesar de ser abogado, Miguel había reconocido que necesitábamos ayuda externa. Era demasiado personal, demasiado doloroso para manejarlo él mismo. ¿Cuándo podemos hablar con él? Le he llamado esta mañana. Vendrá después de comer. Javier Alarcón resultó ser un hombre de mediana edad, de aspecto afable pero mirada penetrante. Nos escuchó atentamente mientras le explicábamos la situación, tomando notas ocasionales en una libreta de cuero. Es un caso extremadamente inusual, dijo cuando terminamos. Pero no sin precedentes. Ha habido casos similares, aunque pocos, gracias a Dios. ¿Y qué podemos esperar?, preguntó Miguel, directo como siempre. Javier se reclinó en el sillón, considerando sus palabras. Desde el punto de vista legal, es complicado. En este momento, ustedes son los padres legales del bebé que tienen, independientemente de los resultados de ADN. Igualmente, la otra familia, si la encontramos, es legalmente la familia de su hijo biológico. ¿Y eso qué significa?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Que no podemos recuperar a nuestro verdadero hijo? No exactamente, respondió Javier con cautela. Significa que cualquier cambio en la situación actual requerirá un proceso legal. No es tan simple como un intercambio. Hay que considerar el tiempo transcurrido, los lazos formados, el interés superior de los menores. ¿Estás diciendo que podríamos no recuperar a nuestro hijo? La voz de Miguel se elevó, tensa. Javier levantó una mano en gesto apaciguador. Estoy diciendo que es complicado, Miguel. Que habrá que considerar muchos factores. Pero por supuesto que vamos a luchar por sus derechos. Me quedé mirando a Daniel, que dormía plácidamente en su Moisés. La idea de entregarlo a otra familia me provocaba un dolor físico. Pero al mismo tiempo, en algún lugar, estaba nuestro hijo biológico. Y también lo quería, lo necesitaba. Y sí, comencé, dudando si debía expresar la idea que llevaba días formándose en mi mente. ¿Y si no hacemos nada? ¿Si dejamos las cosas como están? Miguel me miró sorprendido. Javier, más acostumbrado a estas situaciones imposibles, simplemente esperó a que continuara. Quiero decir, ya hemos formado un vínculo con Daniel. ¿Y la otra familia?
probablemente haya formado un vínculo con nuestro bebé. Tal vez sea mejor para todos. Mi voz se apagó, incapaz de completar la idea. Es una posibilidad, concedió Javier con suavidad. Y una que los tribunales podrían considerar, dependiendo de cuánto tiempo pase hasta que se resuelva la situación. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitamos tener toda la información. Necesitamos saber quién es la otra familia, cómo están manejando esto, qué tipo de situación tiene el otro bebé. ¿Y sí? Miguel parecía luchar con sus palabras. Si encontramos a la otra familia y también quieren mantener al bebé que tienen, ¿qué pasaría entonces? Javier suspiró profundamente. En ese caso, probablemente terminaría en un largo proceso judicial. Los tribunales tendrían que decidir basándose en muchos factores, siendo el principal el interés superior de los niños. Nos quedamos en silencio, procesando la magnitud de lo que enfrentábamos. No era solo una cuestión de encontrar a nuestro hijo biológico. Era enfrentarnos a otra familia que probablemente sentía exactamente lo mismo que nosotros, el amor por el bebé que habían estado criando, combinado con el dolor y la confusión de saber que en algún lugar estaba su verdadero hijo. Por ahora, continuó Javier, lo importante es colaborar con la investigación policial y presionar al hospital para que revise todos sus registros. Necesitamos encontrar a la otra familia lo antes posible. Después, podremos considerar todas las opciones. Cuando Javier se marchó, Miguel se sentó a mi lado en el sofá. Por primera vez en días, tomó mi mano entre las suyas. ¿De verdad considerarías? Comenzó, sin poder terminar la pregunta. Sabía a qué se refería. ¿Consideraría renunciar a nuestro hijo biológico para quedarnos con Daniel? No lo sé, respondí con honestidad. Solo sé que quiero a Daniel. Que lo hemos cuidado desde que nació. Que es nuestro hijo, de alguna manera. Pero también sé que en algún lugar está nuestro bebé, el que creció dentro de mí. Y también lo quiero. Miguel asintió, apretando mi mano. Lo encontraremos, dijo con una determinación que no le había visto desde que comenzó esta pesadilla. Encontraremos a nuestro hijo. Y cuando lo hagamos, decidiremos qué es lo mejor para todos. Esa noche, después de acostar a Daniel, me quedé observándolo dormir. Sus pequeñas manitas estaban cerradas en puños, su respiración era suave y regular. No me importaba lo que dijera el ADN. Lo amaba. Era mi hijo. Pero también amaba al bebé que no conocía. Al que solo había sentido moverse dentro de mí, al que había imaginado tantas veces. Te encontraremos, susurré, como si mis palabras pudieran atravesar la ciudad y llegar hasta él. Te lo prometo. La investigación avanzaba lentamente. La policía había entrevistado a todo el personal que estaba de guardia la noche del nacimiento. Habían revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad, aunque había puntos ciegos en el recorrido entre la sala de partos y el área de neonatos. El hospital había comenzado a revisar todos los nacimientos que se produjeron esa semana, contactando a las familias para preguntar si habían notado algo extraño o si tenían dudas sobre la identidad de sus bebés. Era un proceso delicado, que debía realizarse sin causar pánico innecesario. Una semana después del inicio de la investigación, recibimos una llamada de la inspectora Vega. Hemos identificado a 3 familias con bebés nacidos en las mismas fechas que podrían ser candidatos, nos informó. Estamos solicitando pruebas de ADN voluntarias. ¿3? Preguntó Miguel, sorprendido. ¿No pueden reducirlo más? Por desgracia, no. Hubo varios nacimientos esa noche y la siguiente mañana. Y los registros no son tan precisos como nos gustaría en cuanto a quién estuvo en contacto con cada bebé. ¿Y si ninguna de esas familias tiene a nuestro hijo? Mi voz temblaba ante la posibilidad. Entonces ampliaremos la búsqueda, respondió la inspectora con firmeza. Pero tenemos buenas razones para creer que una de estas 3 familias podría tener a su hijo biológico. ¿Cuándo sabremos algo?, preguntó Miguel. En unos días, espero. Les mantendré informados. Después de colgar, Miguel y yo nos miramos en silencio. La búsqueda había comenzado oficialmente. En algún lugar de Valencia, había 3 familias que acababan de recibir una llamada similar,
que estaban experimentando la misma ansiedad, la misma incertidumbre que nosotros. ¿Crees que aceptarán hacerse las pruebas?, pregunté, pensando en cómo reaccionaría yo si estuviera en su lugar. Tendrán que hacerlo, respondió Miguel. No creo que tengan elección. Si se niegan, podría solicitarse una orden judicial. Me estremecí ante la idea. Todo se estaba volviendo tan oficial, tan legal. Lo que debería haber sido el momento más feliz de nuestras vidas, se había convertido en un caso policial, en un posible juicio. ¿Y si lo encontramos?, susurré. ¿Si realmente una de esas familias tiene a nuestro bebé? ¿Qué haremos entonces? Miguel se sentó junto a mí, pasando un brazo por mis hombros. No lo sé, Lucía. Supongo que tendremos que enfrentarnos a eso cuando llegue el momento. Daniel comenzó a llorar en ese momento, como si pudiera sentir nuestra angustia. Me levanté para ir a buscarlo, agradecida por la distracción, por la oportunidad de hacer algo concreto, algo normal. Lo tomé en brazos y comencé a mecerlo suavemente, susurrándole palabras de consuelo. Poco a poco, sus sollozos se calmaron y sus ojos, esos ojos que ahora sabía que no habían heredado nada de nosotros, me miraron con total confianza. Para él, yo era su madre. La única que había conocido. Te quiero, susurré, besando su frente. No importa lo que pase, siempre te querré. Y mientras lo sostenía, pensé en el otro bebé, en mi bebé biológico, que en ese momento probablemente estaba siendo sostenido por otra mujer, recibiendo su amor, su consuelo. Esperaba que, al menos, estuviera siendo bien cuidado. Que fuera amado, como yo amaba a Daniel. Lo encontraremos, prometió Miguel, como si pudiera leer mis pensamientos. Estaba de pie junto a nosotros, observándonos con una expresión que no pude descifrar del todo. Había dolor allí, sí, pero también algo más. Algo parecido a la determinación. Encontraremos a nuestro hijo. Y resolveremos esto. De alguna manera. Asentí, queriendo creerle. Queriendo creer que había una solución, un camino a través de este laberinto de dolor y confusión. Que podríamos encontrar algún tipo de paz, algún tipo de resolución que no nos destruyera por completo. Juntos, dije, extendiendo mi mano libre hacia él. Lo enfrentaremos juntos. Miguel tomó mi mano y la apretó, sellando nuestra promesa silenciosa. Juntos buscaríamos la verdad, enfrentaríamos lo que viniera después. Juntos cuidaríamos de Daniel y buscaríamos a nuestro hijo biológico. Y de alguna manera, encontraríamos un camino a través de esta pesadilla.